Hola, buenos días. Estamos a día 26 de octubre de este año 2020. Hoy celebramos el Día Internacional de la Visibilidad Intersexual y estamos con una persona intersexual y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es eso y de lo que supone y y por qué parece que no hubiera tantas personas intersexuales cuando de hecho sí las hay, ¿no? Entonces, bueno, Camino, yo quiero que te presentes tú, mejor que yo que te presente, y bueno, nos dices quién eres y qué es lo que haces y qué asociación o qué cosas tenéis. Estupendo. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, dar las gracias a Kogan por dar este espacio para la visibilidad intersex y para, bueno, poner su granito de arena, ¿no?, en la celebración de este día tan especial. Con respecto a las intersexualidades, bueno, primero presentarme, soy Sí. Camino Baró, soy psicóloga, bueno, me estoy especializando en el ámbito de la diversidad sexoafectiva y de género. Y bueno, también estoy empezando a estudiar sexología, que empecé este fin de semana pasado, y en la parte ya de militancia, del activismo dentro de el campo de las intersexualidades, pues estoy luchando mucho por la defensa de la visibilidad intersex, desde asociaciones como Grapsia, por ejemplo, que es el grupo de apoyo a personas y familiares de personas con la insensibilidad a los andrógenos, que es el tipo de intersexualidad que yo tengo, como Caleidos, que es una organización a nivel estatal de intersexualidades, y como otras asociaciones, a lo mejor como Órbita Diversa, etcétera, aquí en Madrid, que también luchan o abogan un poco por la diversidad. Vale, pues muchas gracias, Camino. Y yo te quería preguntar varias cosas, ¿no? Lo primero de todo, muchas veces en el colectivo ponemos las letras LGTB o en muchos sitios pone LGTBI, pero la verdad es que la I en los colectivos no está. ¿Por qué crees tú que es eso? Bueno, se ha incorporado de las últimas letritas, ¿no? Ha sido Ujú. de las últimas incorporaciones. Entiendo que no está, a lo mejor porque, bueno, hay personas que pueden entender que al no tratarse concretamente de una orientación sexoafectiva o de una identidad de género, aunque habría personas que discreparían con esto último, pues no lo nombran, ¿no? No piensan que debe estar tan presente. Desde mi punto de vista, claro, yo voy a defender lo contrario. Entonces pienso a lo mejor eso, que por eso se nombra un poquito menos. Y entonces tú sí estarías a favor de LGTBI, es decir, aunque no sea igual, exactamente igual, que es una cosa, bueno, pues es biológica, en este caso, ¿no? Las personas nacen pues de una manera determinada y tampoco lo eligen como la orientación, pero ¿tú crees que desde los colectivos LGTB la I también podría estar ahí y también luchar porque prácticamente tenemos muchos problemas en común, ¿no? La visibilidad, el reconocimiento y todo esto, ¿no? Sí, desde luego, Carmen, yo creo que es fundamental que la I esté en el acrónimo, más que nada porque somos la prueba de que esta base biológica que nos han impuesto tanto en estos dualismos, hombre, mujer, hetero, homo, se rompa, ¿no? Es decir, que intentemos mirar más allá de lo biológico, porque lo biológico con lo intersex explota. Es decir, si hemos hablado siempre de dos sexos, ¿dónde nos meten a las personas intersex, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que estemos en ese acrónimo, porque rompiendo lo biológico, lo médico, de alguna manera vamos a influir también en que otras concepciones tan marcadamente binarias pues acaben pudiendo ser más libres, ¿no?, en su expresión, en su vivencia. Lo biológico al final marca una biografía, una vivencia, y yo creo que las intersexualidades pues tienen ese cometido, ¿no?, el de romper estos dualismos para que busquemos ampliar un poquito la mirada a otros espacios vivibles. Y después de colocarnos un poquito, ¿no? De definirnos dónde estamos o Sí. qué es lo que hacemos, yo quería que me dijeras un poquito, porque intersexualidad, la verdad es que siempre ha ido unido, como dices tú, al tema médico, ¿no? Últimamente, y es un hecho
que se sabe desde siempre, igual que se sabe desde siempre que hay distintas orientaciones, ¿no? Y entonces, ¿en qué ha cambiado estos últimos años? ¿Por qué? Porque ahora se habla más, o parece ser, porque antes no se hablaba y se quedaba todo como muy oscuro, porque parecía eso, ¿no? Que las personas intersexuales siempre habéis estado ahí, porque es una cosa, es un hecho, o sea, no es... Pero sin embargo no se hablaba, o sea, estaba el término antiguo de hermafrodita, que estaba ya en Roma, en Grecia y demás, y hemos visto en los museos y en muchos sitios pues estatuas, cuadros y demás, ¿no? Y parece como que todo eso estaba como escondido, ¿no? ¿Y qué necesidad hay de eso sacarlo a la luz? ¿Por qué ves tú que eso tiene que estar ahí y lo tiene que saber la gente y tenéis que... ¿Cómo sufrís las personas intersexuales? Pues al final, Carmen, tiene mucho que ver este ocultismo con el tema que comentábamos antes, ¿no? De la patologización y de que nos nombren desde el lenguaje médico. Es decir, si una de las causas principales del activismo ha sido la visibilidad, ha sido precisamente para esto, para luchar contra estas denominaciones tan patologizantes que nos mantenían encerradas en circuitos médicos, en hospitales, en revisiones, en cirugías, etcétera, todo el rato haciéndonos pensar que nuestros cuerpos no eran válidos porque se salían de una norma, como decía antes, muy binaria. Entonces, ¿por qué pienso que ahora ha cambiado? Porque, desde luego, toda la lucha de las personas que estamos ahí, desde que nos llamaban hermafroditas hasta que empezó a avanzar un poquito este término hacia diferencias, bueno, primero decían trastornos del desarrollo sexual, luego diferencias del desarrollo sexual, finalmente intersexualidades. Pues yo creo que finalmente, a lo mejor en 10, 20 años, soy bastante optimista, pienso que ni siquiera se hablará ya de esto. Ni siquiera a lo mejor existirá el concepto de intersexualidades porque se entenderá que son variaciones del cuerpo y no tendremos que ni siquiera que celebrar el Día de la Visibilidad Intersex, o sí, celebrarlo por todo lo logrado, ojalá. Bueno, y una cosa, Camino, ¿qué crees tú que, o sea, porque las personas intersexuales sois un porcentage grande dentro de las personas, o sea, dentro de lo que es el total de las personas? ¿Por qué crees tú que esto ha estado siempre escondido ahí? O sea, cuando nacía una criatura y jugaban, como digo yo, y como os he oído decir también a vosotras y a vosotros, jugaban a Dios los médicos y les comían el coco a los padres, ¿no? Y un poco porque se veían imposibilitados. Bueno, y esto hay que registrarlo de alguna manera, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Por qué tenían que asignaros un sexo y todo eso? ¿Cómo crees que ha cambiado o puede cambiar todo esto en un futuro? Vale, yo creo que la práctica era así porque era lo más fácil, el hecho de mantenerlo oculto, y entre comillas lo más fácil porque no creo que ningún familiar de una persona intersex que me esté escuchando dijera que esto ha sido algo fácil para ellos, ellas. Desde luego no lo ha sido, pero enfrentarse a lo mejor a la sociedad tal y como está constituida ahora mismo parece como más complicado, ¿no? Presentar a mi bebé intersex que tiene pues esta genitalidad, estas hormonas, estas gónadas que son así, pues que no encajan en lo femenino y en lo masculino. Toma sociedad, coge este bebé y acéptalo, ¿no? No parece que sea lo más fácil. Y como muchas de nosotras hemos podido camuflarlo, y hablo en plural femenino, pero vamos, plural neutro, pues al final yo creo que ese círculo se ha ido haciendo cada vez más grande, ¿no? El del ocultismo y el de pasar desapercibidas. Al final hemos querido reivindicar todo lo contrario. Y hablando de esto, se me ha olvidado la pregunta que me estabas haciendo. No, digo que qué es lo que tiene que cambiar. ¿Cómo crees que tendrían que ser las cosas? Estupendo. Pues porque sabemos cómo han sido hasta ahora, ¿no? Ha habido ocultismo, los médicos han decidido qué sexo le vamos a poner al bebé, dependiendo de la apariencia de los genitales, no dependiendo del bebé. Yo me acuerdo, Camino, fíjate, de ver un documental en Estados Unidos de personas intersexuales que algunas estaban de acuerdo con el sexo que les habían dejado y otras no. Y otras incluso pensaban que por qué no podían seguir siendo ellas tal cual habían nacido, ¿no? Era lo que decían en el documental aquel, yo me acuerdo de ese documental.
Y entonces, bueno, pues lo que te quiero decir es, ¿qué crees tú que tiene que cambiar? ¿O qué tendría que cambiar? Pues igual que decía antes que las intersexualidades tratan un poquito de ampliar la mirada, yo creo que para que se produzcan cambios debiéramos de salir un poquito de los circuitos médicos. Y si no podemos salir de los circuitos médicos, por lo menos ampliar esa mirada a equipos que sean multidisciplinares, es decir, que no todo recaiga en la visión de un endocrino pediátrico o de un cirujano pediátrico que diga hay que extirpar las gónadas, ¿no? Que se someta a un comité ético donde participen personas, pues se me ocurren psicólogas, endocrinos, trabajadores sociales, multidisciplinar, que puedan empoderar un poquito a la familia a través de la información, que les den información para saber cómo deben actuar. También esto obviamente se debería de soportar o sostener a través de leyes que lo defiendan, que lo promuevan y sobre todo que velen porque los protocolos de intervención con personitas intersex recién nacidas o incluso adultas se lleven a cabo y se cumplan y que esta información se transmita a la familia. Luego ya la familia podrá decir lo que quiera, pero es cierto que a día de hoy se sigue produciendo esta dinámica, ¿no?, de médicos que con su opinión, como decíamos, muy binaria, intentan encajar según determinados patrones, tú has dicho genitales, pues intentan encajar en una cajita masculina o femenina a la persona recién nacida, tomando una decisión y metiendo entre comillas mucho miedo a los familiares de esta personita va a enfermar si le dejamos estas gónadas dentro o si no le recortamos el clítoris porque es un clítoris muy grande y le va a traer problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, si esto se sometiera a un estudio de más personas, más profesionales en ese momento y se le diera más información a la familia, yo creo que la cosa cambiaría. Bueno, y una cosa que me toca también a mí, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando por ahí hay un artículo de Mamá, yo no soy niño, que yo le escribía, lo recoge el periodista, Manuel Javois, y yo le decía a la jueza, a María Losegui, que en mi partida de nacimiento, cuando me pusieron varón, nadie me preguntó. Y es que, claro, cuando nacemos, independientemente de cómo nos sintamos, nuestra orientación y demás, o cómo estén los genitales, o cómo, o sea, biológica o psíquicamente luego nuestro camino, nuestro devenir, nos tienen que asignar un sexo u otro, porque es que es lo que hay. Es decir, hay que marcar una casilla o la otra, porque solo hay dos casillas. Yo te quería preguntar, claro, en mi caso no me van a preguntar de chiquitita, porque claro, pues no hablo, o sea, lloro y demás, y no. Pero luego cuando soy mayor sí, pero en eso estamos trabajando las personas trans. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que creo que conoces, sobre una persona intersexual que decía el Tribunal Constitucional alemán que le daba un plazo, creo que de 1 año, al gobierno alemán para que legislaran y al Bundestag para que legislaran sobre el tercer sexo, o sea, allí le llaman divers, en el caso de las personas intersexuales, y que les pudieran poner eso y luego si querían cambiar, poner un sexo o poner otro, pues que lo pudieran hacer luego cuando fueran mayores, pero que no tuvieran que ser desde el principio hombre-mujer o femenino-masculino. ¿Tú qué piensas de eso? Vale, pues te voy a dar mi opinión como activista en nombre del activismo y luego mi opinión personal, ¿vale? Mi opinión del activismo intersex es que, bueno, las categorías, esas terceras categorías que se han intentado, creo que no solo en Alemania, creo que en más países. Sí, sí, bueno, yo te digo el caso alemán, pero sí. Justo. Pues no sirven más que para seguir discriminando y al final no nos ayudan en nada. Lo que se intenta desde el activismo intersex es que estos trámites para registrar en el registro civil, ¿no?, el sexo de una persona recién nacida sean más flexibles, porque según tengo entendido son 72 horas según nace y si tiene la presencia de condiciones intersex, características intersex, se puede ampliar a 1 mes. Pero bueno, lo que tú dices, esa personita todavía no habla, todavía no es capaz de decir nada, ¿no? ¿Y cuántas personas intersex habrán sido sexadas de manera errónea como ellas se sentían, ¿no? Lo que se pide es que se sean más flexibles, se permita más flexibilidad, y estoy que no sé hablar, con el tema del registro civil. Y mi opinión particular, ya más personal, es que, bueno, a mí
me gustaría, aunque parezca una odisea, una cosa utópica, que se acabara, ¿no?, con esta categoría sexo en el DNI. Me parece que hace más mal que bien, pero bueno, esto ya es a nivel personal. Sé que muchas personas intersex no lo defenderían, pero en mi caso en particular sí que pienso que hace bastante daño. Y yo por mí la eliminaría, igual que se eliminó en su día la categoría raza, como se dice tantas veces, pues porque tenemos que mantener la del sexo, ¿no? Ya, lo que pasa es que Camino no es en el DNI. En el DNI lo pueden poner o no lo pueden poner. En el caso de otros países no lo ponen un código, no ponen si masculino o femenino. Es en la partida de nacimiento. Te estoy diciendo, es en el registro civil, que es el que luego te va a dar el DNI, pero te va a dar todos los demás documentos. Eso Entonces, es que te encasillan desde que naces en el registro civil, te ponen un nombre, te ponen los progenitores y al mismo tiempo la condición de masculino o femenino. O sea, te ponen eso porque es lo que hay. Entonces, lo hacen así. Y luego Claro. intenta cambiar todo eso, la tarjeta sanitaria, todos los documentos que ya vienen con esa... Claro, luego es el problema de que si tú no estás de acuerdo con eso, pues lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pues tienes que cumplir sus condiciones, las condiciones legales, te tienen que hacer una serie de informes, tienes que pasar por una serie de cosas y claro, pues eso, lo que tú dices. Yo las primeras personas que conocí intersex fue trabajando en un hospital, en este caso eran 2 chicas, y yo creo que tenían lo mismo que tú. Y bueno, pues claro, era amenorrea lo que les pasaba, que no simplemente no tenían la regla. Entonces les hicieron varios estudios y bueno, vieron que tenían testículos. Entonces me acuerdo del padre que era muy terco y decía que si tenían testículos tenían que ser hombres. Y las 2 criaturas estaban ahí llorando y llorando y llorando y llorando. Menos mal que al final, pues bueno, pues siguieron siendo ellas, ¿no? Pero que, en fin, que es crudo, ¿no? Y luego también he visto gente, pues en los colectivos trans, que, bueno, pues como tú dices, se equivocaron al decidir el sexo de esas personas y les dejaron justo el que no sentían o el que no eran. Entonces, bueno, pues eso. Y no sé qué más nos podrías decir de respecto a nivel internacional. ¿Tenéis alguna, o sea, nos puedes decir cómo está un poco la intersexualidad a nivel no ya solo de España, sino también a nivel de otros países? Pues en cuanto a la militancia del colectivo intersex, yo creo que Malta va a la cabeza en cuanto a legislación, reivindicaciones, etcétera, es como un modelo a seguir, ¿no? Pero luego también tenemos mucha presencia, yo creo, a través de páginas como Brújula Intersex, por ejemplo, en México, donde se hace pues un trabajo brutal, también en Argentina, Chile. Se está trabajando mucho por los derechos de las personas intersex y también en Asia. Ha habido un congreso hace poquito internacional que creo que se ha hecho online, también por reivindicar los derechos de las personas intersex y ha sido muy potente. Entonces, yo creo que, claro, siempre nos miramos mucho el ombligo, ¿no? A ver qué pasa en mi país y cómo puedo yo moverlo aquí, pero es cierto que en otros países ya están trabajando mucho y muy bien para que consigamos cada vez más derechos, ¿no? Y se respeten más cosas. No sé, leía en Facebook el otro día una noticia, no sé si era en Holanda, donde se había prohibido ya las mutilaciones, no, Boston. Era en Boston donde decían que ya no iban a intervenir a más bebés intersexuales con condiciones intersexuales y que, vamos, que era una ley que ya lo prohibía radicalmente. Entonces, wow, me pareció un paso brutal. Así que poquito a poco parece que se va trabajando en ello. Bueno, te quería, ya sé que llevamos hablando un ratito de intersexualidades, sí. Pero quería que lo dijeras de una manera sencilla. ¿Qué es la intersexualidad? Vale, las intersexualidades son todas esas variaciones en las características sexuales. Con características sexuales no me refiero solo a genitales, también a cromosomas, hormonas, funcionamiento del sistema endocrino, gónadas, características secundarias como el timbre de voz, el tono de voz, el vello corporal, etcétera,
que no encajan en lo femenino o en lo masculino, llamado así tradicionalmente, ¿no? Entonces, son estas personitas que nacemos, pues a lo mejor con un clítoris más grande o con un clítoris muy grande y una vulva semiformada, con una vulva y unos testículos, con una vulva perfectamente formada y un cromosoma XY. Bueno, hay por lo menos 70 tipos de intersexualidades, pero al final a mí cada vez que hago esta definición de intersexualidades se me queda un poco coja, porque yo creo que las intersexualidades al final son todos estos estadios intermedios entre lo muy femenino y lo muy masculino, ¿no? No hace falta irse a casos a lo mejor como yo, que soy una persona que nací, entre comillas, sexada como femenina y luego se dieron cuenta de que tenía testículos, de que tenía cromosomas XY, sino que cualquier persona, por ejemplo, una mujer que tenga mucho vello, un hombre que tenga mucho pecho, este tipo de personas también se podrían considerar intersexuales, ¿no? Entonces, de eso va un poquito las intersexualidades, de diversidad corporal, sobre todo. Aunque, como decía antes, también hay una parte ya de personas dentro del colectivo que lo defienden también como una identidad, como algo que se puede defender como una identidad de género incluso, o una identidad intersex. Y no me parecería para nada mal, desde luego. Que era lo que te decía yo de la gente que decía en el documental ese de que por qué me han tenido que intervenir y yo me hubiera quedado tal cual estaba, ¿no? Sí, puede ir por ahí, efectivamente. De hecho, me ha resonado mucho cuando has dicho esa frase, porque yo sería una de esas personas. A mí me da bastante rabia que me haya intervenido. Y yo creo que lo hemos dicho, bueno, lo hemos mencionado antes, pero ¿podrías resumirme así también? Yo te hago trabajar en 4 cositas las reivindicaciones principales, es decir, lo que pedís. Vale, las reivindicaciones principales sobre todo sería a nivel médico, que cuando nazca una persona intersex no sea una única persona, una única figura, la figura médica, la que determine los procedimientos que se van a llevar a cabo. Es decir, que se someta todo a un comité ético formado por diferentes disciplinas y que esas disciplinas acompañen en esa decisión y en esa información a la familia. Punto 1, ¿no? Para que la familia tenga más conocimiento. También que se haga una derivación a centros de referencia que pueden ser Grapsia, Caleidos, aquí en España, es decir, centros que puedan dar más información sobre el tipo de intersexualidad que tiene la personita que acaba de nacer, ¿no? Segundo, que haya más educación, más divulgación, ¿no? Porque desde los libros de texto lo decimos mucho, al final se habla siempre de 2 géneros, 2 sexos, y la vida nos demuestra que esto está cambiando, nuestra visión está cambiando, ¿no? No es que esté cambiando esto, porque esto lleva siglos siendo diferente, pero la forma de nombrarlo está cambiando, pues que también se plasme en libros de texto, en la educación, en talleres formativos, etcétera. También que no se nos discrimine. Te cuento, para acceder a las fuerzas de seguridad del Estado en España, ya sea militar, guardia civil, policía, etcétera, las personas intersex no podemos entrar porque tenemos características físicas que en principio no dejarían clara nuestra identidad de género, entonces eso podría suponer un problema, ¿no? En espacios como tan binarios, ¿no? De hombres y mujeres. Pues ese tipo de cosas también que se revisen, ¿no? Y básicamente, yo no sé si me dejo, bueno, sobre todo esto ya es un poquito más simbólico, pero que reivindiquemos la belleza de todos los cuerpos, que todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son deseables y deseantes, y que se respete un poquito eso, ¿no? Y también incluso los procedimientos médicos, que no se dé por supuesto que una chica, cuida con mi gata, una chica que nazca con características intersex tiene que ser obligatoriamente heterosexual, ¿no? Y ponerle una vagina, someterle a determinadas dilataciones, etcétera, cuando a lo mejor esa persona puede ser bisexual o más adelante incluso puede ser lesbiana y no requeriría a lo mejor ningún procedimiento tan invasivo, ¿no? Como los que se llevan a cabo actualmente. Sí, lo que decías tú, que una cosa es la identidad y otra cosa es la orientación. Eso es. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una parte muy importante que, bueno, la has dicho en las reivindicaciones, la formación y demás.
el miedo familiar cuando espera al bebé, bueno, pues en el vientre normalmente cuando hacen la primera ecografía, si lo ven te dicen, ¡ay, es un niño, ay, es una niña!, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo veis? ¿Vosotras desde vuestra asociación ayudáis a los padres o os dejan ayudar a los padres de las familias a que esas cosas que me has dicho que estáis reivindicando se puedan llevar a cabo? ¿Alguien les dirige a vosotros? ¿Alguien o no tenéis? ¿Qué pasa con las Bueno, familias? iba a decir que lamentablemente no, pero sí hay algunos casos de algunas personas que ya tenemos muy identificadas como profesionales intersexual friendly, sería, que sí que hacen estas derivaciones, ¿no?, a centros de referencia como Grapsia, por ejemplo, o Caleidos, y sí que se les puede informar un poquito. Pero en general estas derivaciones no se producen y es lo que estamos reivindicando, que sí que se puedan producir más que nada para que la familia cuente con toda la información y no solo con esa visión de mi bebé va a nacer, porque esto ya se sabe, como tú bien dices, desde la ecografía, ¿no? Se están viendo unos labios vaginales, por ejemplo, pero se está viendo que a través de analíticas, no sé cómo lo hacen, ya conocen su cariotipo. Las técnicas Sí, a veces sí, si es X0 o es XXY o te eso lo lo dicen pueden súper saber de rápido. antes, sí, claro. Eso es. Y al decirlo tan rápido es como, wow, van a hacer una personita con una enfermedad rara, porque estamos en el listado Sí, sí, de sí. enfermedades raras. Entonces, pues prepárense porque van a tener que intervenir a su bebé, van a tener que hacerle determinadas cosas. Incluso se ha llegado a oír, a lo mejor deberían considerar la opción de abortar, ¿no? Y es como, madre mía. También han propuesto eso. Sí, sí. Ha habido algún caso en el que se ha escuchado algo parecido y la verdad es que pues muy doloroso, ¿no? Porque, bueno, somos personas con características sexuales un poco diversas, pero que es que no creemos que seamos... Pero no dejáis de ser personas. Ahí está. Justo. Es que tú sabes que yo soy sanitaria, soy abogada, ¿no? Las dos cosas. Y lo que te decía, el primer caso lo vi en un hospital. Y yo creo que sería muy importante que en estos casos, que se sabe que van a hacer una persona intersex, pues se pudiera consultar con vosotras, con vosotros. Porque, no sé, tú me has dicho que tú estás yendo también incluso allí a donde voy yo, ¿no? Al clínico. Sí, es verdad. Aunque con Somos distintos compañeras médicos. de hospital, Sí, bueno, efectivamente. tú eres con una doctora, yo con un doctor, pero bueno. Y yo creo que sería lo suyo, porque a mí nos pasa a nosotros lo mismo, a las personas trans, la falta de información que hay muchas veces por los profesionales sanitarios que tendrían que orientar a las familias y si no saben orientarlos, pues derivar a alguien que les pueda decir, mire, su hija, su hijo, lo que vaya a ser, pues este es el camino. Entonces, por lo menos que ellos tengan información, porque toman las decisiones o no toman decisiones, se las dejan tomar por los médicos Sí. o las toman de una manera desinformada. Eso me parece muy importante. Y luego la familia, cuando tiene una personita intersex, ¿tú cómo ves cómo se vive luego eso en la familia? ¿Cómo Los se vive? padres o... Sí, ¿cómo se vive? Pues con mucho miedo y con mucha culpa. En Uh-huh. general, por los testimonios a los que yo he podido acceder dentro de mi entorno, la verdad es que el miedo que genera ocultismo, ¿no? Y la Sí. culpa que también genera ocultismo, al final no se quiere hablar de ello, pues están muy presentes. Entonces, cuando va pasando el tiempo, a mí, por lo menos personalmente con mi familia, lo que ha salido ha sido eso, ¿no? Estábamos cagaos, camino, no sabíamos qué hacer, nos pusimos en las manos de lo que nos decían los médicos porque no podíamos tomar una decisión por nosotros mismos, ¿no? Era al final como que te llevaban, te inducían a ello. Y creo que ahí hay muchas intersecciones con lo que estás mencionando, con la problemática que pueda vivir también las personas trans, ¿no? En cuanto a la desinformación que tienen muchos médicos, que al final tienes que ir tú más informada a la consulta
de lo que ellos están, porque tú ya has hablado con amistades, etcétera, que te han hablado de ciertos tratamientos hormonales, por ejemplo, y que tú llevas a la consulta porque la persona de la consulta no lo va a conocer y va a ser como extraño, ¿no? Y luego también procedimientos invasivos, que también alguna vez hemos comentado tú y yo, Carmen, de llegar por un resfriado a una consulta y que te digan, bueno, hace mucho tiempo que no te hacen una citología, ábrete de piernas, que te voy a sacar un momentito una muestra y decir tú, pero a ver, si quieres ver una vagina reconstruida de una vaginoplastia, pues métete en internet, ¿no? No me sometas a mí a una citología cuando vengo con un catarro. Entonces, no sé, este tipo de cosas que tienen a mí me han llegado a pedir compresas, yo las he usado un periodo de mi vida, pero las dejé de usar. Y yo siempre digo que es que ya tengo la menopausia, o sea, que no pasa nada. Y yo soy menopáusica desde los 13 años, o sea que... Pues no nos reímos de estas cosas, Carmen, al final. Bueno, es que no puedes hacer otra cosa, Camino. No, desde luego, la vida te acaba demostrando eso. A ver, una cosa que yo el otro día cuando estuve en vuestra charla vi que erais todo chicas. Ya. ¿Qué pasa con los chicos? Sí, eso nos lo ha dicho mucha gente. En este caso en concreto es que nos hacía mucha ilusión. Somos 5 amigas que nos conocemos desde hace bastante tiempo y nunca habíamos salido a las 5 y fue como muy potente decir, venga, vamos a aprovechar y salimos las 5 ahí a hablar de nuestras historias, de nuestras vivencias, que aunque fuéramos las 5 chicas y las 5 personas con la misma condición de la misma intersexualidad, vamos, Sí. Es verdad que ahí va, la gata, perdón, que bueno, que cada una tiene su vivencia, cada una tiene su camino andado diferente en cuestión de orientación sexoafectiva, modificaciones físicas, lo que pasa que en esa charla no entramos tanto a hablar de eso. Para ampliar un poquito esa mirada y que la gente no se quede con que las personas intersex son personas femeninas, por así decirlo, hemos hecho otro tipo de campañas. Estamos a punto de lanzar un vídeo que si no está circulando ya en redes, a partir de mañana, el Día de la Visibilidad, estará circulando. A partir de hoy, Día de la Visibilidad Intersex, estará circulando. Sí, que hoy es 26. Claro, pues hemos grabado un vídeo, diferentes personas, entre las que se incluye una mujer de 60 años, ya he metido la pata, no es una mujer, es una persona no binaria de 60 años, un hombre, pues creo que tiene 40 y pico, otra mujer de 40 y pico años y luego otras 2 mujeres que ya salíamos en el vídeo también, bueno, junto con Ana Belén. Y para darle un poquito más de color, ¿no?, a ese abanico, que no fuéramos todo mujeres. Entonces, para rebobinar un poquito, decir que hemos tomado buena nota de esas sugerencias que nos hicieron después del conversatorio intersex que tuvimos el 14 de este mes de octubre para incluir más diversidad en este vídeo que hemos hecho especial celebración del Día del Orgullo de la Visibilidad Intersex, con una persona no binaria, con un hombre intersex y con 3 mujeres intersex. Entonces, vamos a ver qué tal esa campaña de divulgación, a ver si... Pues nos dices dónde la vais a colgar mejor y para poder verla, digo. Sí, luego os paso el enlace. Vale. Cuando tú dices a alguien que eres intersexual, los estereotipos, ¿cómo reacciona la gente? Pues ponen cara de póker porque no tienen ni idea de lo que significa. Entonces yo ya me conozco esa cara de póker y digo, bueno, tranquilidad, no pasa nada, vamos a ir poco a poco. Es más, les digo normalmente, si os sentís más cómodas, cómodos, cómodes, os digo que tiene que ver con lo que antiguamente se conocía como hermafroditismo. Siempre partimos a la antigüedad. Yo parto de eso porque, fíjate, es una cosa que poquito a poco me va haciendo menos daño esa palabra, es una cosa curiosa. Pese a que técnicamente no tenga nada que ver con nuestra realidad, porque no somos capaces, las personas intersex, de producir gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo o cambiar. Como los peces payaso, vamos. Exacto, no somos estrellas de mar, pero, sin embargo, no es una cosa que me haga daño. Entonces, yo para explicarlo tiro de ahí y digo, bueno, pues para ubicarte un poquito, ¿te acuerdas de las personas que antiguamente llamaban hermafroditas? Pues vamos por ahí un poco. O sea, somos diversidad corporal,
Pero es que hasta que llegan a lo del plano de diversidad corporal les tienes que explicar muchas cosas antes a las personas que ponen cara de póker. Entonces, pues bueno, les intento contar brevemente cuál es mi realidad, pero que bueno, que hay más de 70 tipos diferentes que se conozcan hoy por hoy, diferentes de intersexualidades. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tú crees que la vida de... Hay mucho, o ha habido mucho passing, como se dice ahora, ¿no? En las personas intersex para poder vivir tranquilas o para que no... O ¿cómo ha sido la vida de las personas antes intersex? Estabas hablando ahora de personas mayores. ¿Qué te han contado estas personas? ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué problemas han tenido? Porque han tenido problemas, seguro. Sí, yo claro, las 5 personas que nos reunimos el otro día en el conversatorio intersex podemos decir que tenemos un passing, una capacidad de camuflarnos fácil, ¿no? Porque, bueno, aparentemente somos personas así, pues como muy femeninas dentro de lo normativo considerado como femenino, pero es cierto que según historias que he conocido, en particular la de la tía, abuela de un conocido mío, esta persona nació con una intersexualidad, una condición intersex que le provocaba pues mucho vello facial y una androginia como muy marcada, ¿no? Y mira que no me gusta utilizar esa palabra, pero podemos decir que no se veía tanto su cualidad femenina habiendo sido sexada como niña en el nacimiento, ¿no? Entonces, esta persona no existía en la familia. Oficialmente vivían en un pueblo muy pequeño. La obligaban a esconderse cada vez que venía visita a casa, se tenía que esconder en una habitación sin ventanas para que nadie pudiera verla y nunca pudo hacerse una amiga, nunca pudo salir a la calle, nunca pudo ir a las fiestas del pueblo que te voy a contar de tener pareja, etc. Entonces, es algo que tú me hablas de passing porque a lo mejor las personas que estamos haciendo más campaña por la visibilidad podemos tener más passing, pero hay determinadas condiciones intersex que son más difíciles a lo mejor de mostrar. Hay mujeres barbudas que lo están petando, creo que en Estados Unidos el fenómeno es bastante grande, pero todavía cuesta un poco, ¿no? Mezclar masculino con femenino y salir a defender eso. Entonces, yo he tenido un gran debate interno con todo esto, Carmen, porque siempre que voy a un vídeo intersex o a algo que va a enseñar las diversidades intersex, me pongo un vestido, me pongo súper femenina, hoy no me he puesto pendientes, no sé por qué, pero me maquillo y digo, y Camino, ¿no podrías dejar de ser un poco femenina y mostrarte más neutra para que la gente sea consciente de esa representatividad que hay, ¿no? De masculino, femenino, pero sí, es algo que yo a lo mejor puedo tener cierto passing, pero que no todas las personas, no todas las condiciones intersex tienen el mismo passing. Eso es lo que te decía, que no todas pueden tener, porque no todas tienen las mismas características, incluso hay algunas como Klinefelter y otras pues que también tienen otros tipos de deterioro, entonces su vida pues es como más complicada, ¿no? O sea, siempre, y eso está ahí, eso no deja de estar. Eso era lo que más o menos te decía. Y bueno, ¿y cómo podemos ayudaros las demás personas? ¿O cómo crees que podemos echar una mano a todo eso? ¿Cómo tú crees? ¿Qué me pides a mí? ¿O qué pides a la gente Carmen, que está haciendo ahora? Yo a ti te pediría muchas cosas. Bueno, pero no dinero. Vale, pues yo pediría, por ejemplo, que en organismos públicos como, yo qué sé, se me ocurre el programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, sé que se nombra así, pero todavía en su cartel figura como programa LGBT de la Comunidad de Madrid. Esto por hablar lo que más cerca tengo aquí en Madrid, ¿no? No sé en el resto de comunidades autónomas. Que se incluyese la I dentro del acrónimo sin ningún tipo de miedo. Que la pregunta esta de no sabemos si meteros o no meteros porque hay gente dentro del colectivo que piensa que es una aberración estar en el acrónimo porque se consideran solo personas enfermas. No, olvidaros, meternos siempre en el acrónimo. O sea, tenemos que ser visibles. Solo desde la visibilidad vamos a terminar con esos circuitos médicos de los que hablábamos antes. Entonces, pues dándonos esta promoción que estáis haciendo ahora para el Día de la Visibilidad Intersex. Ojo que el día 8 de noviembre es el Día de la Solidaridad Intersex. Ahí bueno, vale, lo apunto.
Sí, sí, lo apunto ahora, ¿vale? El día 8 de Estupendo. noviembre. Eso es. Y nada, pues lo que estáis haciendo ya, estas campañas creo que son muy, muy interesantes y nombrarnos en el orgullo también, que bueno, este año me habéis incluido a mí, además, he estado ahí presente en el orgullo digital que se hizo. Desgraciadamente ha sido digital porque no podía ser de otra manera, pero tú estabas ahí en la pancarta porque tú eras una mujer. Justo. Entonces, pues creo que ese tipo de pasos son importantes para al final que la gente se conciencie, ¿no? Y nos haga más visibles y podamos dar los mismos pasos que ya han dado letritas antes que nosotros. Entonces, pues eso, apoyarnos. Y vale, eso a las asociaciones. Yo te pongo la I. Yo te pongo la I. Intentaré en Kogan ponerla ahí y más. Luego me van a ir, bueno, yo no sé, lo mismo no, pero bueno, eso lo tendría que hacer, pero bueno, por pedirlo. Claro. El caso es que en las instituciones, ¿cómo os podrían ayudar las instituciones? Porque también hay una dirección general LGTBI, un Ministerio de Igualdad. ¿Tú qué les pedirías también a las instituciones, no solo a la Comunidad de Madrid, pues mira, a estatales y demás? Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Igualdad, ¿Sí? en concreto con la parte que lleva a Boti. Sí. Eso es. Y ya le hemos hecho algunas reivindicaciones parecidas a las que acabo de nombrar, ¿no? Hace poquito. Entonces, básicamente hablaría de eso, de que se promueva una ley estatal que dé un poco igual en qué parte de España hayas nacido, porque sabes que hay algunas comunidades autónomas que no disponen de ley LGTBI, que no se nos menciona a las personas intersex como de pasada, incluyéndonos en otras leyes que a lo mejor tienen que ver más con otros colectivos, en concreto, por ejemplo, con la ley conocida como la ley trans, ¿no? Donde nos mencionan, y esto también es aplicable a las personas intersex. Pues bueno, que nos incluyan como personas, no sé cómo decirlo, que vamos a sufrir determinadas violencias, pues protegernos de esas violencias y que nos nombren tal y como somos, ¿no? No de manera añadida a la protección de otras personas a nivel jurídico, a nivel legal. Entonces, yo le pediría sobre todo eso, que en ese anteproyecto de ley estatal que se está haciendo para que todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, que aún todavía no tienen ley autónoma, pues bueno, que tengan esta protección y que todas las personitas intersex que vayan naciendo pues puedan recurrir a estas leyes para que se cumplan estos protocolos de intervención de una manera más rígida, ¿no? Y no tan dependiendo del médico que te toque. Bueno, pues no sé, la verdad es que hemos hablado todo un poco, ¿no? Sí. No sé, si quieres decir algo que crees que yo te debería haber preguntado o no te he preguntado y te parece importante, te doy la palabra. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pues ya, no yo por no quedar mal. Yo creo que no, que me has preguntado lo más importante, Carmen, y te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Os agradezco a Kogan vuestro tiempo para celebrar este día de la visibilidad intersex. Os agradezco mucho que os hayáis acordado de nosotras, nosotros, nosotres, y nada, disponible para que contéis con nosotros en futuras ocasiones. Yo creo que es importante porque yo siempre os he considerado parte del colectivo y no sé, quizás porque a lo mejor, mira, yo te digo mi caso, ¿no? Yo en mi trabajo, bueno, y cuando fui la primera vez al médico para pedirle la derivación a la UIG, me dice el médico, dice, es que la primera persona trans, dice, es la primera vez que me pasa esto, me dice el médico, digo, y a mí también, o sea, yo la primera vez que vengo a pedir esto, es que no lo he pedido antes. Entonces, es que hay un desconocimiento total y absoluto de las cosas y aunque es verdad que bueno, pues bibliografía y yo pues a la I siempre, yo ya te dije que yo cuando había estudiado gine había estudiado los estados intersexuales, que era lo que se decía, ¿no? Intersexualidad es un término que viene desde 1934, creo que es.
Y bueno, pues la verdad es que siempre habéis estado encasilladas y encasillados en la medicina y en la patología, como tú has dicho, ¿no? Igual que nosotras. Prácticamente las personas trans también hemos sido travestis o el travestismo y estábamos encasillados, no en la ginecología, estábamos en la psiquiatría, otra rama de la medicina que no dejaba de ser medicalizada, ¿no? Entonces, claro, pues para mí siempre habéis sido parte del colectivo y lo seguiréis siendo. Y yo creo que es muy importante este día, como cualquier otro día, ya visible, como de cualquier otra letra. Y me alegro mucho de que estés aquí compartiendo y hablando a la gente y que la gente te pueda ver y pueda entender un poco eso y que no pongan esa cara de ¿y eso qué es? Para que no tengas que estar tú explicándote todos los días la misma cosa. Es muy duro. Es muy duro y vosotras lo sabéis también, porque tener que explicar constantemente, soy una persona trans, una persona transgénero, transexual, tener que estar todo el rato con el lenguaje dando explicaciones es algo que, bueno, depende en qué momento te pille, pero yo ahora mismo estoy súper motivada, pero yo sé que esto no me va a durar muchos años, yo voy a cansarme a lo mejor en un tiempo. Y voy a esperar que la gente también haga un poco un esfuerzo por entender otras realidades y que salga de su propia realidad para mirar un poquito lo que hay fuera. La diversidad, además, yo creo que todas las letras, la diversidad es enriquecedora, o sea, es todo lo contrario. Lo que me has contado de esa persona que la escondían como si fuera un monstruo, que no querían saber nada de ella, pues me parece fatal. Y eso, claro, eso ha existido, no es una cosa que estemos hablando de una cosa que no haya sido real y habrá muchas que no sepamos, que están ahí, que también ha pasado, ¿no? Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo, pero muchísimo, que os visibilicéis y que habléis de la intersexualidad, aunque te cueste, aunque tengas que repetirte 100 veces, aunque te pongan una cara de así como que, o sea, como que no entienden nada, como si estuvieras hablando en otro idioma. Pero te lo agradezco muchísimo y desde el colectivo, pues, o sea, podemos trabajar en las mismas cosas, porque muchas cosas, sí, bien es cierto que cada cual tiene sus peculiaridades, pero muchas cosas, hay otras que sí son comunes y podemos trabajar en ello, o sea, que contéis con nosotros y muchísimas gracias por estar hoy aquí, Camino. Muchísimas gracias a todas vosotras, de verdad. Pues un beso muy grande y nos vemos el día 8 de noviembre, ¿era el día de? El día 8 de la solidaridad intersexual. Vale, pues lo anoto. Muchas gracias, Carmen. Pues encantada, Camino.